Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase de hoy que vendría siendo ya una de las últimas. Yo creo que después de esta no nos quedan sino una o dos clases para terminar el intermedio y, y luego darnos tiempo, un descanso para pasar al avanzado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver la estructura del mercado. Aquí no tengo nada que leerles, sino mostrarles en el gráfico porque esta clase yo les había dicho que era otra la que íbamos a ver, porque es que es necesario que entendamos la estructura del mercado para poder ya pasar directamente a lo que se viene en el avanzado, ¿sí? He hablado en muchas clases sobre esta parte, sobre qué es la estructura, sobre que nos fijemos en la estructura del mercado y les he hecho mucho énfasis en ella, pero pues no hemos entrado a hablar de la estructura como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es la estructura del mercado? Es lo que nos muestra el gráfico en un contexto general, ¿sí? Cuando decimos que va alcista, bajista o va en rango, eso es el, la dirección hacia donde nos indica mayormente el mercado y necesitamos empezar a analizarla desde temporalidades muy grandes para poder definir la verdadera estructura del mercado, porque si nosotros empezamos a mirarla desde temporalidades menores y luego nos vamos a las grandes, pues realizaríamos un análisis no muy correcto, más bien malo, y la operativa igualmente se iría de la misma forma, o sea, sería mala. Tenemos que empezar desde la más grande hasta la más chica y ahí sí saber cuántos pits o cómo vamos a sacarle los pits al mercado. Yo preparé un gráfico, ya está temprano en el día, estuve mirando varios puntos y quiero que los tomemos nuevamente. Entonces, nosotros pasamos aquí al gráfico y este lo tengo en en temporalidades de un minuto, simplemente pues para que no se viera muy atiborrado de lo que hice temprano en el día. ¿Qué hice yo esta mañana? Entonces me pasé a temporalidades altas, empezando con la de un mes, y empecé a buscarle la, la forma real de los puntos más representativos de los altos y los bajos, ¿sí? Los que más se mostraban. Entonces vamos a buscar y ahorita les muestro cómo quedó este euro USD y vamos a buscar otra, vamos a buscar en esta. Entonces esto de quedar muy claro antes de seguir con más clases, porque si no sabemos identificar la estructura, pues nuestra operativa no va a ser la más correcta. Entonces, si podemos ver, se ve un gráfico relativamente pequeño, porque nos toman pocas velas. ¿Sí? Aquí, si nosotros hiciéramos esto, relativamente nos dice que hay 200, pues vamos a medirlo. Dice que hay aproximadamente unas 303 velas, ¿sí? Y es todo el proceso desde 1994, 93 más o menos, hasta el año en curso, 2018. Entonces son todos los años que han transcurrido desde ese tiempo hasta ahora, que son más de 20 años, ¿sí? Entonces, este es todo el movimiento que ha tenido ese par de divisas. Pero ¿qué se logra identificar ahí? Que este en total es la estructura del mercado, ¿sí? Allí lo que tenemos que identificar
a primer ojo es la dirección de ese mercado. Entonces, sin necesidad de trazar líneas de tendencia, pero pues si ustedes quieren, mientras que el ojo lo acostumbran, lo cual ya debería estar, ya después de las 18 clases con esta, ya deberían tener en cuenta cómo encontrar sin ningún problema la dirección de este mercado. Entonces, es sencillo. Yo miro en las partes de los picos o de los altos hacia dónde se dirige y miro también las partes de los bajos, o sea de los mínimos, hacia dónde se dirige, ¿sí? Entonces vemos aquí. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta estructura? Que desde el año 94 hasta el año 98 tuvo un movimiento alcista, pero dentro de esos mismos años, desde el año aproximadamente 94 también, ¿sí?, tuvo también unos movimientos bajistas, precisamente más bien desde aquí, desde el año 95. Entonces, como se puede evidenciar, esta cruce de líneas de tendencia, que no deberíamos hacerlo, pero es simplemente para darles un apoyo de cómo inicialmente lo podríamos hacer, pues nos muestra que hubo un camino a la tendencia bajista, pero mayormente alcista. ¿Por qué digo eso? Debemos identificar que hasta que el precio, voy a borrar todas estas líneas, ¿sí?, hasta que el precio no supere el mínimo anterior o no supere el máximo anterior, entonces aquí viene el precio bajando, y hasta que no supere ese mínimo, pues la estructura de este mercado era alcista hasta este punto, ¿sí? Como ya fue superado, entonces la estructura en total tomó un movimiento y una dirección bajista. Cuando nuevamente he superado cada uno de estos máximos, quiere decir que esa tendencia está cambiando. Y aquí efectivamente, al hacer este retroceso, al principio nos empezó una línea tendencial bajista hasta aquí. Luego hubo un cambio, vino aquí a este punto máximo y volvió a bajar hasta tocar casi que la misma línea en la tendencia, el mínimo anterior. Y luego supera el máximo anterior, el máximo más máximo anterior, lo cual nos dice que hubo ya superado ese punto y la estructura cambió a ser alcista, pero no fue mucho tiempo que duró en ese campo, porque luego nuevamente tomó una dirección que podríamos ver aquí bajista, superando el mínimo anterior, los dos mínimos anteriores, hasta este punto. Lo cual nos quiere decir que cada vez que supera en esta historia, ¿sí?, cada vez que supera o el máximo más máximo o el mínimo más mínimo anterior, el camino a seguir sigue siendo bajista, pero no por largos tiempos. Miren que aquí realmente fue un periodo corto de tiempo, pero acuérdense que estos son meses. Digo corto por lo que se muestra aquí que fueron en meses, pero realmente podríamos catalogar que fueron 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 meses en esa tendencia donde usted o cada uno de nosotros como traders hubiera podido aprovechar ese movimiento. Y aquí supera el mínimo anterior, el mínimo más mínimo anterior, y logramos que hubiese podido entrar en estos movimientos, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi que 10 meses en esas posiciones bajistas. Por lo tanto, eso es lo que hay que mirar, ¿sí? Y nuevamente aquí toma ese camino alcista, haciendo un retroceso de un mes bastante largo, un mes fuerte, una caída bastante prominente, donde estoy casi seguro metieron la mano pues los inversionistas de gran talla, como las instituciones, porque un mes con esta vela, para luego
retomar ese camino en el que venía alcista, superando nuevamente el máximo anterior y teniendo aproximadamente 2 o 3 meses en ese movimiento. Y a eso es que yo me refiero cuando vemos la historia del precio, ¿sí? Y estos patrones son los que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué hice yo en el otro gráfico que ahora les voy a mostrar? Marcar estos puntos críticos de mínimos y máximos donde el precio tiende a rebotar o a perseguirlo, ¿sí? A tener muy presentes estas zonas. Entonces, vamos a marcar siempre en nuestros gráficos, en nuestra estructura del mercado, vamos a marcar esos que se ven bastante referenciados, donde logramos identificar que el precio es muy repetitivo en estas zonas. Miren, aquí tocó, aquí se mantuvo un rato, aquí estuvo bastante tiempo. Nuevamente aquí en esta zona fue bastante reiterativo. Lo mismo este punto que es bastante importante por el ser el mínimo más mínimo de este movimiento. Y así vamos a marcar soportes y resistencias por meses, ¿sí? Por cada temporalidad, donde veamos que efectivamente el precio hace esas acentuaciones tan fuertes. Y si lo vemos y lo extendemos esos movimientos hacia este lado, hacia el futuro, pues efectivamente se mantienen esos movimientos, el precio, mírenlo aquí, esto lo podríamos llamar que está haciendo un rango, miren, sobre esos mismos de la historia, ni siquiera he marcado hacia futuro, sino que en la historia muevo el gráfico y me da esto, ¿sí? Que el futuro actual de ese pasado del 93, del 94, pues se sigue repitiendo y se mantiene sobre esta zona que es muy fuerte. Eso es lo que debemos analizar. Y la estructura del mercado, que es todo este gráfico en general, pues me está mostrando que actualmente el movimiento es bajista, ¿sí? Va en una estructura de mercado hacia la baja, porque ninguno de estos máximos que se han generado aquí, que se ha generado aquí, o acá, o aquí, ha superado este, ¿sí? Que ha sido el máximo más máximo que ha tenido el precio desde su historia, desde que está este par de divisas. Miren que este ha sido el máximo total, este punto aquí. Cuando sea superado, pues cambiará esa tendencia, pero por el momento, si esto es una tendencia bajista en una estructura de mercado bastante amplia, pues es de un mes, pero si lo lleváramos más cerca, pues entonces vemos que aquí hay un mínimo el mínimo más bajo, luego un mínimo más alto, luego otros 3 mínimos más altos, y en estos momentos está aquí, ¿sí? No ha generado un mínimo como tal que yo pueda identificar, porque puede que el precio como está en este momento se encuentra en esta posición, puede que venga y baje y me haga un mínimo, puede ser más alto que el anterior, pero más bajo del que me está mostrando actualmente. Por lo tanto, siguen siendo mínimos más altos con base a los anteriores. ¿Y qué me quiere decir? Que estamos en una tendencia mínima, pero que es alcista. Espero no enredarlos con esto, sino que quiero que lleguen a ese punto donde identifiquen una estructura como tal. Por lo tanto, aunque estamos en un mes, y para aquellos que no queremos trabajar en position trading, sino que de pronto en intradiario o operaciones más cortas, pues entonces pues esta del mes se nos hace bastante complicada, porque digamos que yo quisiera entrar en alguna operación, pues yo mido este movimiento a la baja, o este DIT, y me dice que según con mi
Fibonacci, pues mi punto de entrada sería aquí y en el aproximadamente en el 1.76 sería mi punto de entrada a esperar el precio a que llegue aquí. Pero ¿cuántos meses van a transcurrir para que el precio suba de aquí hasta acá? Mm, Se llevará su tiempo, ¿sí? Se llevarán unos cuantos meses, a no ser que tengamos un movimiento bastante fuerte donde los traders institucionales le metan fuertemente la mano. Son movimientos muy fuertes que no sabemos cuándo van a ocurrir, en qué momento los institucionales, que se ve que a esta divisa le han metido fuertemente para controlar de pronto todas esas subidas intempestivas que ha tenido el precio, dependiendo de si ha habido noticias o no, pero han tenido bastantes movimientos. Por ejemplo, aquí controlaron muy fuerte esta subida que tuvo y bajaron este máximo total hasta un mínimo total también. O sea, miren el movimiento que tuvo desde el máximo más máximo que ha tenido en su historia este par de Visa a encontrar el mínimo más mínimo ahora en el 2012, y este máximo fue en el 2008. Entonces siempre hay bastante dinero aquí fluyendo de parte y parte, controlando pues todas estas subidas fuertes y generando también unas caídas muy fuertes. Por lo tanto, no se nos haga raro que en cualquier momento aquí tengamos una vela de este tamaño, ¿sí? Que nos pueda generar estos movimientos de esta forma que se puede presentar. Entonces, el mismo gráfico nos lo está diciendo, es factible de que empiecen a generar unos movimientos con velas de esta forma, ¿sí? Donde pues es bastante liquidez de dinero que se nos está que le están metiendo a esta divisa. Por lo tanto, si esperáramos aquí en esta posición, pues serían unos cuantos meses a que llegue el precio aquí, que lo va a hacer para luego hacer otro movimiento. Va a ser este movimiento para luego venir y bajar posiblemente a esta zona, pero es algo, como siempre hacemos, especulativo, y tendríamos que llevar bastante tiempo. Por lo tanto, pues entonces empezamos a marcar esas zonas, como les estaba diciendo ahorita, bastante importantes del precio. En la estructura general del mercado marcamos los altos más altos, los bajos más bajos, los más representativos donde el precio se sostiene o hace bastante flujo allí, como en estas zonas, y se deben de ir marcando para luego entonces pasar a hacer lo mismo, pero en las partes de temporalidades menores. Pero entonces vamos a hacerlo lo mismo con esos tiempos. Ya no vamos pues a repetir las mismas zonas, sino que vamos a buscar otras. De pronto esta zona no se mostraba, ¿sí? De pronto esta otra zona tampoco se mostraba. Entonces igual soportes y resistencias va a ser diario, y lo vamos a hacer 4 horas y luego en 1 hora, para luego bajarnos a 15 minutos y hacer lo mismo, ¿sí? Donde vamos a encontrar todos esos puntos cruciales. Vamos a mirarlo, que yo hice ya toda esa representación aquí en el euro dólar, y vamos a mirar qué fue lo que hice. Así se vería el gráfico con todas esas rayas, pero como nosotros no vamos a trabajar sobre los gráficos de un mes, ¿sí? Este es el euro dólar, ¿sí? Y las líneas las cambio de colores para poder identificar los soportes y resistencias, pues marcados en diferentes temporalidades. Entonces me muestra aquí que he marcado, y vamos a ir bajando. Ya marqué las de los meses donde era bastante evidente esos altos repetitivos, ¿sí?
Y vamos a mirar algo muy importante, si logran verlo, pues es que no quiero borrar las líneas precisamente por lo que voy a avanzar con ustedes. Vamos a ver una de las figuras que se vio en el chartismo la vez pasada. Entonces aquí tenemos un piso, luego sube, rebota y hace otro piso. Entonces aquí tenemos doble piso. Y miren que cada vez que se acerca a esa zona y hace el doble piso, entonces sube, ¿sí? Y miren, aquí tenemos esta zona es muy importante precisamente por eso, porque el precio aquí se sostuvo un rato, miren, aquí hubo una acumulación, aquí lo superó, pero volvió y subió, y lo mismo aquí, esta zona marcada también es muy importante porque me hace, aparte que me hace ni siquiera me hizo un doble piso, me hizo un triple piso, aquí hay uno, aquí hay un techo, aquí hay un piso, aquí hay un techo, aquí hay un piso. Entonces miren que hizo triple techo, triple piso, hizo doble techo. Si ven, esas figuras son las que se les mostró la vez pasada, pero como estos son un mes, pues como les digo, es mucho tiempo para aquellos que queremos operar un poco más rápido y no esperar pues tanto esto. Entonces, aquí las azules, las líneas azules, son las que se marcaron en soportes y resistencias para un mes. Luego paso yo a la semana y encuentro también, ya no me devuelvo tanto al inicio, ¿sí? Porque solamente cojo actualmente como estoy y me voy devolviendo aquí en el gráfico del TradingView hasta donde me dé. Por ejemplo, me dio hasta nuevamente, sí, hasta el 94, 93, listo. Entonces lo extiendo hasta aquí y voy buscando nuevamente los puntos que no se encuentran en azul, que son las líneas azules, pues los cambio y busco líneas, puntos de concentración del precio. Y entonces empiezo a colocar otros soportes y resistencias para la semana. Luego hago lo mismo con el diario, ¿sí? Y luego hago lo mismo con 4 horas e hice lo mismo en 1 hora para encontrarme con este gráfico así. ¿Por qué lo hice así? Para demostrar los puntos importantes. Entonces en estos momentos el precio se encuentra en 1.1663, que está aquí. Vamos a mostrarlo, que se encuentra en esta zona, ¿sí? Y la estructura, cada vez que el precio lo íbamos cambiando de temporalidades, pues la estructura la vamos encontrando diferente. En estos momentos, en 1 hora, podríamos determinar que es una estructura en un movimiento alcista, porque tiene este mínimo mínimo, luego un mínimo más alto, luego un mínimo más alto, otro mínimo más alto, y se encuentra en unos mínimos más altos a los anteriores. Por lo tanto, puedo determinar que es una estructura que se está moviendo al alza en temporalidades de 1 hora, pero tuvo un movimiento bajista y bastante pronunciado en esta zona, ¿sí? En de pronto una temporalidad mayor se hubiese visto mejor, pero aquí, ¿sí?, en este movimiento tan pronunciado a la baja, ¿sí?, se está recuperando. Por lo tanto, yo entraría en este caso cuando logre el precio llegar nuevamente a este soporte y resistencia que hay aquí. Recuerden que se vuelven soportes y resistencias dependiendo de si el precio o no los cruza. Y entonces yo los marqué. Entonces los que están en este color son, carambas, son de 1 hora, ¿sí? Entonces los que están en este color como café, en este color que se ve aquí, son en 1 hora. Los que están en verde son de 15 minutos, soportes y resistencias, como lo muestra ahí, de 15 minutos. Los que están en este azul son de un mes. Y así yo me voy dando cuenta qué tan prioritario es ese soporte o resistencia, qué tan importante se me vuelve en la estructura. Entonces, esto es algo que debemos ir puliendo para que a futuro
nuestra operativa sea mucho más efectiva. Y a esto simplemente le anexamos nuestro Fibonacci, marquemos otro aquí, este movimiento al alza. Entonces, miremos, el retroceso se puede generar hasta aquí. O sea que si yo tomo en cuenta este movimiento bajista que me está haciendo aquí, me puede llegar hasta esta zona del 6.18. O sea, este retroceso, porque esto es un retroceso del precio, en esta, como vemos aquí, puede llegar hasta esta zona y yo colocar una orden pendiente en este punto. Pues aquí ya llegó hasta el 0.5, en el punto del 0.618, que efectivamente es donde yo tengo un soporte marcado. Vamos a borrar el Fibonacci, y ese soporte marcado está en el 1,16300, muy marcado en la zona de una figura completa en esta zona, y esa es un soporte y resistencia de 15 minutos. ¿Sí? Y tenemos también trazado este soporte y resistencia donde se encuentra, donde nos puede estar haciendo un movimiento de esta forma, un movimiento en rango, y esperar a que salga de esa zona. Y ese movimiento, ese soporte y resistencia está de 4 horas. Entonces bajemos este y aquí está. Es un soporte y resistencia mucho más fuerte que el soporte y resistencia de 15 minutos. Mientras que la temporalidad sea mayor, pues el soporte y resistencia se hace más fuerte, ¿sí? Entonces, ese es mi consejo para que luego pues puedan eliminar todas las líneas. Simplemente los soportes y resistencias más cercanos al precio, por ejemplo desde aquí, y los otros eliminarlos pues para que no les quede así. Yo lo dejo aquí en 15 minutos. Toda, como recomendación, toda entrada háganla en 15 minutos apoyados en los gráficos de la estructura en temporalidades mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que mi entrada, si la voy a hacer aquí, la hago en gráficos de 15 minutos, mi entrada. Pero mi operativa puede ser intradiario. Entonces yo puedo aquí quedarme horas o días en la operación, ¿sí? Con una operación, digamos que yo quiero entrar aquí en este punto. Miren que aquí no es cuando yo estaba marcando las líneas de soporte y resistencia, pues esto no se me va generado. Entonces este doble piso aquí en 15 minutos no se me va generado. Y no ha terminado de generarse porque está esta vela que se está formando. Puede que baje mucho más, como puede que simplemente aquí en este resistencia ya generada, pues haga un rebote y se vaya al alza. Pero según el Fibonacci ya marcado, que lo vimos ahora, la posibilidad mayor es que vaya hasta esta línea, creo que fue, de 1.63, 1.16300, para luego tomar un camino alcista. Entonces esa es mi recomendación, esa es la forma de mirar y analizar con base a la estructura del mercado, y luego nos apoyamos con las herramientas que ya hemos visto. Ahora, si quieren apoyarse con un indicador, bienvenido sea, nadie les impide que lo hagan. Dice Nelly, coloco solo 4 líneas en diario y luego voy a 4 horas, busco tendencia y luego entradas en 1 hora. Si te funciona la operativa así, no hay problema. Lo que yo hablo es de que busquemos la estructura más grande y con base a esa estructura vamos bajando, ¿sí? Entonces la más grande en este caso sería un mes. Marcas tus líneas en colores porque vas a llenar de líneas y después no vas a saber cuál es más importante. Por ejemplo, cuando el precio, miremos hacia qué zona, la más cercana de mes es esta línea de aquí de azul. Miren, esta es la más cercana que está el precio en este momento. Estoy viéndolo en temporales de 15 minutos para estar bastante cerca al precio. Entonces la más cercana es esta. Si el precio llega a subir hasta aquí,
es una alerta, ¿sí? Para estar muy presentes de que aquí está un soporte y resistencia de mes, lo cual dependiendo del análisis que hagamos, por ejemplo aquí está bajando, pero digamos que como ya vimos, la tendencia es mayormente en este punto, desde este DIT ya generado, en este mínimo. Cuando marcamos con nuestro Fibonacci, pues nos da que es posible, y miremos el Fibonacci, que nos llegue a esta zona, miren, o sea, que se vuelve más probable que haga ese retroceso, venga hasta el 6.18 y nos pueda subir hasta aquí, que era según la interpretación anterior de nuestro, y vamos a hacerla de una vez. Vamos a marcar aquí el 6.18. Imaginen que se nos reitera, o sea, como les digo yo, se nos hace más efectivo esta zona del 6.18, se nos hace más efectiva esta zona del 6.18 para colocar una orden, debido a que está acompañado de este soporte y resistencia en 1.16300, para que luego el precio, si lo marcamos como ya vimos anteriormente, de aquí hasta el máximo generado, que sería hasta aquí, pues entonces nos haga un alza posiblemente hasta esta zona, la cual supera el soporte y resistencia del mes. O sea que es probable, con base a ese análisis, que el precio venga de aquí hasta aquí para luego seguir su camino y posiblemente hasta acá. Entonces tendríamos nosotros un take profit 1 aquí en este temporalidad, perdón, en este soporte y resistencia de 1 hora, luego otro take profit aquí en este soporte y resistencia de 15 minutos, y luego el soporte y resistencia de mes. Es muy fuerte y es probable que este movimiento se presente, pero el mercado hace lo que él quiera, no me hace caso a mí. Pero es la forma en la cual realizo el análisis. Y ya vimos y ya les comenté que era para hacerlo, cada marca, si ustedes la ven, no me tiene como está en el precio, que es 1.16307, sino, perdón, como está marcado allí el cuadro, o el precio en estos momentos está en 1.16629, yo no tengo ningún soporte o resistencia que tenga esos precios, sino que estoy marcando medias figuras, como este soporte y resistencia que está marcando una media figura en 1.16850, o esta otra 1.17050, o este otro 1.17240, o figuras completas como 17400, 17600, 17900, ¿sí? 16500. Entonces eso es lo que debemos empezar a hacer desde estos momentos: aprender a identificar la estructura del mercado, marcar los puntos esenciales de soportes y resistencias mes, día, horas y minutos, hasta 15 minutos, para poder así identificar esas zonas importantísimas en el precio, y luego, si quieren, borran las demás y dejan solo las que estén más cercanas al precio, pues para que el cuadro no lo tengan así tan atiborrado como yo les mostré ahora, sino que no los borré precisamente porque quería mostrarles el proceso a seguir con los soportes y resistencia. Entonces, por ejemplo, esto aquí no se logra identificar muy bien las cosas, pero cuando está libre, sin tantas líneas, pues es más fácil de trabajar con él. Por eso mismo dejan las que están encerrando el precio, están cerca del precio, para trabajar con él, o como ya les recomendé, trabajar en 15 minutos, hacer sus entradas, y allí tienen marcados ya sus soportes y resistencias, colocar los textos para que sepan identificarlo, porque pues tanta línea en tanto color, pues no se nos pierde, ¿no? Entonces esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Para mí una forma muy práctica, porque ya encontramos
con figuras completas y medias figuras, los soportes más importantes y las resistencias más reiterativas con base al precio. Y mírense, tanto así que este soporte de 15 minutos con el de 4 horas me formó una zona donde el precio está fluctuando mucho allí, o sea, está formando un rango con movimientos a veces saliéndose de ese rango, pero no superando este soporte o resistencia que hay aquí, no superando esta resistencia, para luego avanzar y saliéndose sobre ellas, pero nunca superando mayormente ninguna de estas dos, ¿sí? Entonces aquí en este momento nos está generando un rango en 15 minutos bastante viable, o sea, que se vea bien identificable allí en ese punto, para luego nosotros determinar según el movimiento del precio, que en estos momentos tiende a ir hacia abajo, mayormente ir hacia abajo, y donde rompa este soporte, pues es más viable de que siga haciendo lo mismo, ¿de qué? De esta zona. Entonces es viable que el precio empiece a hacer estos pequeños movimientos para luego hacer esta misma zona de rango, hacerlo aquí, luego hacerlo acá y llegando hasta el punto marcado, ¿sí? Donde podría ser llegar hasta el final. Aquí era el 0,618 para luego hacer este avance. Entonces yo creo que hasta aquí es la clase de hoy. Para la próxima sí vemos la última, que serían los venga, yo miro aquí en el que sería esta de hot y lot y how y low. La intención de todas estas clases es que ustedes aprendan a ver todas las herramientas y aprendan sobre todo acción del precio para poder, con base al precio, hacer nuestra operativa. Por eso les digo yo, empiecen en temporalidades altas a hacer su análisis, pero no entren en esas temporalidades, porque como ya vimos en un mes, si la estructura es alcista o bajista, y dependiendo, y como yo siempre les he dicho, entren según la dirección de la estructura del mercado, ¿sí? Pero pues, si van a entrar en la estructura del mercado de un mes, van a tener que esperar mucho tiempo, ¿sí? Y van a tener que tener un capital muy grande para soportar el retroceso de esa entrada. Ejemplo, si ustedes entran aquí en este punto y estamos en un mes, pero ustedes entraron a que va a ir bajando y el precio hizo esto y cada vela de estas es un mes y subió hasta esta parte, pero su stop loss estaba aquí, deben tener un capital que soporte todo este movimiento, así sean 30 pips en un mes. 30 pips es demasiado dinero. Por lo tanto, hacen su análisis en temporalidades altas, pero sus entradas en temporalidades bajas, teniendo en cuenta el análisis de las temporalidades más altas. ¿Por qué? Porque esas temporalidades me dicen a mí hacia dónde se puede dirigir el precio. Entonces, nuestra entrada debe ser con base en la temporalidad, según el análisis, más alta. Si aquí vamos a mirar nuevamente esta, pues en 4 horas yo veo que la temporalidad es alcista, porque ya les dije, tenemos este mínimo, luego este mínimo más alto, este otro más alto y este mínimo más alto. Pues mi entrada la voy a dejar aquí pendiente para irme al alza. Si veo que esa temporalidad en un día aquí la veo bajista, si miren la temporalidad aquí es bajista, pues entonces yo voy a entrar en la temporalidad de un día, ¿sí? Sosteniendo esa temporalidad en baja. Pero recuerden, como es de un día su análisis y lo van a hacer sobre esa base, entonces pues la espera va a ser un poco más, o sea, la orden dependiente que le vamos a colocar y esa la baja, entonces va a ser una orden pendiente de ese límite, donde nosotros pues vamos a tener que tener un tiempo más
para que ese precio llegue hasta la zona que queremos de entrada. Por ejemplo, aquí, marcando nuestro Fibonacci, pues la zona sería muy efectiva aquí. Y precisamente allí está la soporte o resistencia en una semana. O sea que esta zona es muy efectiva. Por lo tanto, el precio podría hacer un retroceso hasta aquí para luego seguir a la baja. Pero yo les he dicho, nosotros tenemos que ganarle todos los pips posibles al mercado. Y si efectivamente este análisis me está diciendo que el precio va a subir en algún momento hasta acá, es lo mismo que yo les estaba diciendo en una hora que va a tener este movimiento hasta aquí alcista, ¿sí? Entonces puedo ganarme esos pips. Todo es con base al análisis, ¿sí? El análisis de un día me está diciendo que ya llegó a este mínimos, a estos mínimos más mínimos, lo cual me puede generar un retroceso, como aquí lo que estamos viendo que está subiendo, ¿sí? Que aquí estamos viendo que efectivamente piso, otro piso, retroceso, ¿sí? Un rebote, el cual me puede llegar hasta esta zona del 618, que yo les he dicho que es la zona del nivel universal donde todos los traders lo manejan, para luego hacer una caída de pronto muy fuerte que se puede dar. Pero si estoy aquí en este momento el precio donde hicimos el análisis en una hora que puede bajar hasta esta zona, yo puedo colocar una orden de compra y que me lo está identificando en un día que sí, que me puede llegar a hacer un alza. Entonces, miren que los análisis, los dos me confirman que efectivamente puede hacer movimientos alcistas en esta tendencia bajista de la estructura del mercado. Si yo le puedo sacar esos pips al mercado en esos dos movimientos, pues lo hago. ¿Quién lo impide? Nadie lo impide, ¿sí? Para eso estamos, para ganarle lo que más podamos de pips al mercado, siendo seguros, conscientes y haciendo un manejo y gestión del riesgo con nuestro dinero, o sea, manejando nuestro dinero de la forma más, ¿cómo se dice? Más segura posible, ¿sí? A conciencia, que aquí vamos a perder, pero no vamos a perder en cantidad y no vamos a entrar para perder. Vamos a entrar con análisis reales, con la estructura del mercado, como ya se los acabo de mostrar, y con la seguridad de que así se va a hacer, ¿sí? Si se nos devuelve, para eso tenemos un seguro que se llama Stop Loss, donde estamos dispuestos a perder, porque eso es lo que tenemos que también tener en cuenta. Estamos dispuestos a perder cierta cantidad de dinero. Y para eso se coloca el Stop Loss. Porque si no lo colocamos, estamos dispuestos a que nos queme la cuenta. Que también hay mucha gente que está dispuesto a eso, ¿sí? Al todo o nada. Pero aquí no es una lotería, aquí son análisis. Entonces, miren que sí me da los dos análisis, me da esos movimientos. Entonces tenemos tanto en un día como en una hora movimientos para entrar con base a esos análisis. Esa es la invitación a todos, que hagamos ese movimiento, esos análisis con base a la estructura del mercado. Y lo de hacerlo en una hora y luego bajar a hacerlo en un día, luego bajar a una hora o a 4 horas, no está mal, ¿sí? Pues precisamente yo lo tengo aquí. Un mes, una semana, un día, 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Es un análisis mucho más fuerte que solamente hacerlo en un día y en 4 horas. Entonces, practíquenlo, háganlo y verá que les va a dar buenos resultados para que así sean más consistentes en sus entradas. Todo en la vida es de práctica, ¿sí? Si no se practica, no se aprende. O sea, si tú quieres entrar en ese movimiento bajista o alcista, ¿sí? Pero mira que yo ya ahorita lo acabamos de hacer, ¿no? Yo lo marqué aquí, estoy en una hora, ¿sí? Y marco mi
movimiento alcista, recuerda que los movimientos en la estructura del mercado son más fuertes en temporalidades más altas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a tener mayor incidencia? Pues el de una hora. ¿Cuál va a tener mayor incidencia de 15 minutos a 30 minutos? Pues el de 30 minutos. Entonces, siempre escoges sobre la temporalidad más alta. Como te dije ahorita, no sobre un mes y no sobre una semana, porque sería mucho tiempo de recorrido ese precio para llegar al punto perfecto o exacto de entrada, que sería el 0,618. Entonces, en este caso, vemos que es alcista en una hora, ¿sí? Por lo que te comentaba de los mínimos más mínimos o más altos. Y entonces yo lo marco desde el mínimo más mínimo, que podría, en este caso como podría también ser, o este otro, aquí, y lo llevo hasta el máximo, más máximo de esa temporalidad, de este DIT, o de este rally. En este caso sería este rally. Y me está mostrando que el 0,618 sería aquí, ¿sí? Mira que ahora me da más abajo porque escogí un punto más bajo. Pero ahorita que lo había escogido en este mínimo, pues me da aquí, ¿sí? Entonces, tú también podrías, de pronto, para efectos de que analizarlo más cercano, un rally más cercano, sería este, pero no puedes medir sobre los mismos rallies varias veces, ¿sí? O sea, si vas a medir este rally hasta aquí, ya, no tienes más rallies que medir. Tú puedes decir, que de aquí, acá hay otro rally, pero es que ya estás dentro de ese rally, entonces ¿para qué lo vas a medir? Te vas a confundir, ¿sí? Entonces escoges tu rally, ¿sí? Yo ya escogí este, entonces mido es alcista, ¿no? Estamos viéndolo en una hora, y una hora tiene más fuerza que 30 minutos. Entonces debes escoger siempre la temporalidad más alta, y allí vas a colocar tu Fibonacci. Entonces mira que aquí igual pues voy a hacer mi entrada en 15 minutos, vamos a mirar 15 minutos, voy a hacer esa entrada en 15 minutos, colocando mi orden de compra, mi buy limit, en este punto, en esta zona del 1.16300, que es una figura completa, y el precio lo voy a esperar, o sea, el precio va a llegar a esta zona y mi orden se va a ejecutar y va a ir hacia arriba. Pero si va hacia abajo, pues para eso voy a tener el stop loss ya disponible allí. Entonces, la invitación es eso, a que practiquen, hagan demo lo que quieran, las veces que quieran. Así los traders más profesionales siguen haciendo demo, porque ellos ponen en práctica primero sus operativas en demo para ver qué tan viable es ese análisis que están haciendo, ¿sí? Entonces nosotros que estamos empezando, pues más aún debemos hacer demo antes de entrar de lleno con toda. Entonces hagan demo, hagan práctica, y van a ver que entonces si eso le está dando, quiere decir que efectivamente le va a dar en real. Así que varias veces de las que hemos hecho aquí, esos análisis, yo diría que en un 80% se nos han dado. Miremos si la próxima clase vamos a mirar si ese análisis que acabamos de hacer, pues efectivamente fue acertado, de esas temporalidades sobre la estructura del mercado, se nos dio. Así que hasta una próxima clase y que descanse.